Gracias, Elisa. No, Y gracias. como, y como dijo Elisa, vamos a estar compartiendo esta noche Hechos 15. Es un capítulo bien interesante porque nos habla de cuando se formó el concilio de Jerusalén. Y o sea, enfatiza mucho el problema que había entre los diferentes, ¿verdad?, cristianos de ese momento, que eran judíos, que unos creían que las personas que se convertían, que no eran judíos, tenían que circuncidarse. Otros pensaban que no era necesario. Y eso, básicamente, al principio, eso es lo más que se discute aquí. Y vamos a estar viendo el que no entienda qué es la circuncisión, el por qué se hacía, o sea, vamos a estar estudiando todo esto. Amén. Ok, vamos a empezar por el capítulo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿verdad? Y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ese era el problema que había. O sea, que ellos se empeñaban en que todas estas personas que no eran judíos se circuncidaran. ¿Y qué es la circuncisión y el porqué de la circuncisión? O sea, les voy a leer el significado de la circuncisión. Esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10. Dice: este es un pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es el Señor Jehová hablándole al pueblo. Dice: el acto de la circuncisión se requirió como señal del pacto, primeramente, previamente establecido con Abraham. O sea, aquí estaba Jehová Dios, ¿verdad?, estaba hablando con Abraham y le estaba poniendo esta regla. O sea, entonces dice: esto no fue establecido perdón, esto no fue un nuevo pacto, sino una señal externa, y que Abraham y sus descendientes habían de adoptar para mostrar que ellos eran el pueblo del pacto divino. En otras palabras, todo judío en ese entonces tenía que circuncidarse. Y no sé si aquí se hace o si todavía se hace, pero yo me acuerdo cuando mi nene nació, mi primer hijo, hubo que circuncidarlo porque el médico sugirió que se hiciera, y yo, como era tan ingenua en aquel entonces, no cuestioné. Si el médico lo dijo, pues había que hacerlo, ¿verdad? Y el propósito de esto supuestamente es por higiene. Sí, es por higiene, exacto. Sí, es por higiene. Entonces yo me acuerdo que mi bebé pues lloraba mucho cada vez que orinaba porque le ardía, y yo llorando con él. O sea, aquello para mí fue un trauma horrible porque era un bebecito recién nacido. Y los judíos tienen esa costumbre de que ellos a los 8 días de nacido el niño automáticamente lo circuncidan. O sea, le hacen esta operacióncita, ¿verdad?, en el pene. Y en este entonces, actualmente todavía lo hacen, pero en este entonces, cuando estoy leyendo, ¿verdad?, de Génesis, pues esto fue algo que estableció Jehová mismo con Moisés, para que el pueblo
o sea, todo hombre judío que se circuncidaba ya entraba en el pacto con Dios. Entonces dice que esto se requirió como una señal, o sea, que externa. sí, externa, exacto. Sí. Pero más adelante vamos a ver que los judíos aquí en el capítulo 15, los judíos que se habían Estamos convertido... hablando del nuevo pacto, ¿no? Digo, exacto. estábamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora ya nos vamos al nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto, exacto. Sí. Cuando cuando los judíos empezaron a recibir a Jesús como Señor y Salvador por medio de Pedro, por medio de Pablo, por medio de los los discípulos, pues había una secta en particular, los fariseos, que creían que toda persona que se convirtiera al cristianismo tenía por obligación que circuncidarse. Y ahí fue que se formó esta discusión, porque ellos llevaban los ritos muy, o sea, eran muy de la letra. Sí, muy fieles. Para ellos eso era algo tan importante. Y ese era el problema que tenían con Jesús, ¿no? También. Exacto. Por eso no lo querían. Porque Jesús no seguía esos ritos o esos rituales, porque eso no era la ley ya, ¿verdad? Sí, ya eso había pasado, o sea, que no era necesario hacer esto, pero ellos seguían insistiendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña, entre ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, llegó al punto donde se formó una discusión, dice no pequeña, quiere decir que fue una discusión grande, ¿verdad? Entre Pablo y Bernabé, porque unos creían una cosa y otros creían otra. Y vamos a ver que esto hubo como una pequeña división entre este grupo de creyentes, porque cuando hay una discusión es porque no están de acuerdo. Y el Espíritu Santo tuvo que obrar ahí en esa situación bastante fuerte, porque ellos estaban tan apegados a sus hombres, no querían ceder. Dice, entonces el versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ya estamos hablando de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que entonces ellos estaban contándole a todo el mundo todo lo que había sucedido cuando ellos le predicaron a los gentiles, cómo se estaban convirtiendo por causa de la predicación, porque ellos lo que predicaban básicamente era, o sea, el evangelio, lo que consiste el evangelio, que es la muerte y crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Ese es básicamente el mensaje del evangelio, que Jesús pues fue crucificado y resucitó. Y ellos estaban tan contentos de que personas, ¿verdad?, que no eran creyentes, no eran ni tan siquiera judíos, hubiesen aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pues para ellos eso pues era de gran gozo. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vemos que ya llegan a Jerusalén y ya ellos están hablando de todas las cosas que el Señor había hecho a través de ellos, que el Espíritu Santo había hecho. Dice que algunos que venían de Judea, quiere decir que ellos creían sinceramente, estas personas
creían sinceramente que la conversión del paganismo debilitaría las normas morales de la iglesia. O sea, estos eran los que creían en la circuncisión y creían que toda persona que aceptara a Jesús debía circuncidarse. Y ellos creían que si no lo hacían, pues iban a debilitar en las normas morales de la iglesia. Entonces, es que, pastora, ellos pensaban, ¿no?, que los gentiles primero deberían de convertirse a judíos para poder ser elegibles para la salvación, ¿no? Exacto. Sí, eso era lo que ellos pensaban. Eso es lo que sí, eso es lo y que ese ellos era el pensaban. pleito que traía, la discusión que traían, ¿no? Exacto, porque ellos no entendían que no era por cosas, ¿cuál es la palabra? O sea, que la salvación es por gracia. Sí, exactamente. Por fe y por gracia. Por la fe en Jesucristo. Sí. La fe en Jesucristo, o sea, nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo aceptamos a Él como Señor y Salvador y automáticamente nosotros somos salvos. Pero ellos no lo veían de esa manera. Sí. Lo de ellos era por ritos y por cosas externas. Ellos pensaban que, o sea, que esto no era suficiente. Es muy interesante. Sí, dice que los legalistas, llamados judaizantes, creían que además de ejercer la fe en Jesús, se debía observar el rito ceremonial del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. Sí. De manera que los judaizantes esperaban que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Okay. Y la ley de Moisés, como leímos, ¿verdad?, era esta, o sea, de que se tenían que circuncidar, e igual que los conversos al judaísmo lo habían estado haciendo por generaciones. O sea, ellos pensaban, pues si nosotros los hemos estado haciendo por generaciones, ¿por qué ellos no lo pueden hacer también? Entonces el versículo 2 dice, cuando habla de una discusión no pequeña, dice que no es usual que los líderes cristianos tengan fuertes desacuerdos. Hechos 15 muestra cómo a través del Espíritu y en su diálogo abierto se pueden resolver las diferencias. O sea que ellos tuvieron una discusión bastante severa, bastante grande, porque unos creían una cosa, otros creían otra. Y esto provocó que decidieran llevar este asunto a Jerusalén ante el concilio, o sea que ya se había establecido un concilio de iglesias en Jerusalén para ese entonces. Dice, el capítulo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, o sea, para discutir el asunto. Y después de mucha discusión, o sea, vemos que esto ocasionó mucha discusión. O sea, que no fue una cosa pasajera, no fue algo de que, pues está bien, pues pues está bien, pues que no se circunciden, okay. O sea, no, ellos siguieron peleando, siguieron discutiendo lo que creían en la circuncisión, de que se tenían que circuncidar, aunque no fuesen judíos, y esto ocasionó una gran discusión. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Aquí Pedro se está refiriendo a su ministerio en casa de Cornelio. Recordemos, esto lo vemos en el capítulo 10, cuando él fue a casa de Cornelio, que o sea, recuerden que él tuvo una visión de que una persona lo venía a buscar, y lo llevaron a casa de Cornelio, que Cornelio era un gentil. Y sabemos, ¿verdad?, porque lo hemos visto ver en capítulos anteriores, que Pedro era un hombre que llevaba la ley al dedillo, o sea, él no se movía, él creía
cosas y era terco también. Sabemos que él era terco y que el Señor le tuvo que mostrar por medio de un lienzo. Tuvo una visión y el Señor le dijo en la visión que no llamara inmundo lo que ya él había limpiado. Amén. Y entonces después lo comprobó cuando estuvo en Cornelio y los gentiles recibieron el Espíritu Santo. O sea que para él tiene que haber sido algo grande. O sea, porque los gentiles y los judíos no se mezclaban. Pues los consideraban a los gentiles inmundos, porque ellos comían carne de cerdo. Y los judíos no comen carne de cerdo porque consideran que la carne de cerdo es impura, o sea, no es limpia. Y entonces, pues, aquí Pedro, yo me lo imagino, o sea, conociendo lo que hemos leído acerca del carácter de Pedro, yo me imagino que él dio un puño en la mesa y dijo, miren, escúchenme, o sea, yo me imagino que él no lo dijo suavemente, él no dijo, miren hermanito, tenemos que pensar, no, él quiso, él creía, o sea, él estaba seguro que el Señor mismo está haciendo algo en la vida de los gentiles, cuando estaba permitiendo que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y fueran salvos. Dice que el capítulo 8 dice, y Dios, el versículo 8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí él está enfatizando que Dios conocía el corazón de estas personas, que estas personas estaban escuchando la palabra y que su corazón había sido tocado, o sea, que ellos estaban haciendo algo porque querían recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y me imagino, sí, porque me imagino que él no diría estas palabras bien suavecitas, él lo dijo con carácter. Miren, esto es lo que ocurrió, estando yo predicándole a estas personas, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lengua y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo ustedes van a decir que estas personas son inmundas? O sea, Dios, si Jesús no hizo acepción de personas, ¿cómo es posible que nosotros lo estemos haciendo? Me imagino que eso sería verdad, esas son mis palabras, pero que yo pienso que parte de lo que él dijo, a lo mejor algo similar. Dice en el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea que esto es hermoso de ver, porque los judíos eran muy rectos, muy celosos de sus creencias. Y para que Pedro estuviera hablando de esta manera, quiere decir que el Espíritu Santo tuvo que tratar fuertemente con él. O sea, dejarle ver con sus propios ojos de que Dios no hace acepción de personas, que según los judíos eran el pueblo escogido de Dios y recibían a Jesús como Señor y Salvador, los gentiles también podían hacerlo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotras hemos tenido la bendición de recibir a Jesús como Señor y Salvador, aún no siendo judías. O sea que Amén. Sí, que el Señor verdaderamente hizo algo grande aquí cuando sucedió esto. Abrió la puerta para que nosotras también gozáramos de ese mismo privilegio. Dice el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? O sea, aquí dice que tentáis a Dios, dice, añadir la ley de Moisés a la fe es como tentar a Dios, porque de hecho ello significa que la muerte sacrificial de Jesús no era suficiente para alcanzar la salvación. O sea que, por eso dice, ¿verdad? ¿Por qué tentáis a Dios? Y
Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si nos vamos a dejar por los ritos, estaríamos menospreciando el sacrificio de Jesús. Es lo que más o menos él está diciendo. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, si ellos judíos, por la gracia de Dios habían sido salvos, pues los gentiles también tenían el mismo derecho. Dice entonces el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, ellos estaban aquí contando todas las cosas hermosas que Dios había hecho a través de ellos, ¿verdad? No a través, el Espíritu Santo a través de ellos, porque es el Espíritu Santo el que trae convicción, ¿verdad? Como yo, pues no me canso de decir que nosotros solamente somos un instrumento, una herramienta que Dios usa para llevar a personas a salvación. Nosotros solamente traemos el mensaje, pero es el Espíritu Santo el que trae convicción a la persona y es el Espíritu Santo el que toca el corazón y hace que esa persona reciba a Jesús como Señor y Salvador. Y dice que el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Fíjate que dice todos los gentiles. Aquí en esta profecía ya se está hablando de que los gentiles iban a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y hablando del tabernáculo de David, yo estuve estudiando este tema, me gocé muchísimo estudiándolo, porque dice la restauración del tabernáculo de David, que es lo que se menciona aquí. Dice, en Hechos 15, del 1 al 21, surgió la pregunta de si los gentiles podían ser aceptados como cristianos sin someterse a la ley de Moisés. Pedro respondió haciendo notar que ni los judíos de su tiempo ni sus padres habían podido soportar el peso de la ley. O sea, sabemos, ¿verdad?, que la ley tenía muchas reglas y por más que ellos trataran, más nunca iban a poder cumplir con todas esas reglas. Dice, por lo tanto, no tenía sentido pedir a los gentiles que se sometieran a ellas. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, los gentiles. Dice, Santiago confirma, en el versículo 11, Santiago confirma la declaración de Pedro, citando el pasaje de Amós, en el cual Dios prometió reedificar el tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor, ¿verdad? Que fue lo que acabamos de leer. En muchos otros lugares de la Escritura se habla del tabernáculo de David, aunque no siempre utilizando ese nombre. Frecuentemente se utiliza el término Sión, el monte de Jerusalén, donde se levanta el tabernáculo, el lugar donde Dios moraba junto a su pueblo. O sea que el tabernáculo en realidad es el lugar donde Jehová mora. Dice, como referencia, Joel 2 y Hebreo 12:22
En ambos casos la referencia es el tabernáculo de David, pero como leímos también se refiere a Sión. Entonces el arca del pacto representa la presencia y el poder de Dios. El arca del pacto es donde perdón, el tabernáculo de David es donde estaba el arca del pacto, que representa la presencia y el poder de Dios. Vamos a ver el significado de la restauración del tabernáculo de David. El gran significado del tabernáculo de David residía en que el arca representativa de la presencia de Dios ocupaba un lugar central en medio del pueblo de Jerusalén. David enseñó al pueblo a adorar a Dios con alabanza, acciones de gracia y regocijo. Se ordenaron unos 16 ministerios para ser realizados las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Ninguno de ellos estaba relacionado con la culpa o la condenación. Todos expresaban el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios y su aceptación incondicional de todo el que se acercara a Él con fe. Mira qué lindo, ¿verdad? Que lo que significa, muchas veces leemos esta palabra, el tabernáculo de David, pero en realidad no lo entendemos. La restauración del tabernáculo de David significa hoy desechar el formalismo, el legalismo y la condenación, y hacer regresar al sufrido pueblo de la iglesia y el mundo a los brazos de un Dios de amor. El Señor invitó a todos a volverse a Él, y a dejar atrás los pecados y recibir el refrigerio que viene el estar en su presencia. A muchas iglesias, y estoy segura que ustedes pues o lo han leído o tal vez han estado en iglesias así donde, o sea, lo que hacen es ponerle cargas a las personas: no te vistas de esta manera, no te maquilles, no te recortes el pelo. O sea, ponen cargas, le ponen a las personas en vez de hacerte libre. Exacto. Dice la palabra que el Señor nos hace libres. Y sin embargo, estas personas insisten en mantener a las personas bajo ese yugo. O sea, muchos no. O sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Yo me acuerdo que en Puerto Rico hay una secta que se llaman los mitas. Mita era una mujer que salió de la iglesia pentecostal. Ella originalmente pertenecía a la iglesia pentecostal, pero supuestamente tuvo una visión donde el Señor le habló y le dijo que ella tenía que formar ese grupo aparte, se tenía que separar de la iglesia y formar ese grupo. Y Mita, la gente la tenía como una diosa. O sea, los miembros de su congregación, y déjenme decirle que es una congregación enorme, o sea, son miles que pertenecen a esta secta. Entonces ellos todos se visten de blanco. Las mujeres no se maquillan, tienen el pelo largo, no usan prendas, se visten joyas. Nada de joyas. No usan nada de prenda. O sea, ellas, con nosotros decimos con la cara lavada. O sea, que salen a la calle sin nada, ningún maquillaje, nada. Pero son gente bien emprendedora. Tienen negocios. Ellos, casi todos los que viven en la capital, o sea, en San Juan, viven, y todo ese sector, todos los negocios que hay en ese sector pertenecen a los mitas, y ellos se ayudan unos a otros. Son gente de gran corazón, pero tienen creencia que para ellos Mita era su diosa.
enfermó y murió. Y empezaron a velarla, tuvieron que ella iba a resucitar al tercer día. Y cuando Mita murió, toda esa gente, y le estoy hablando de miles de personas, reunieron esperando que Mita resucitara. Entonces, el ayudante de Mita se llama Aarón. Recientemente mencionó, y Aarón, cuando ella murió, supuestamente el espíritu de Mita cayó sobre Aarón. Y estas personas tienen unos ritos que solamente ellos entienden. Y son así, son personas, son gente buena, gente amable, gente cooperadora, pero nada, ellos supuestamente creen en Jesucristo, pero para ellos, una vez falleció Mita, al ver que no resucitaba, pues entonces empezaron a decir que Aarón había heredado el espíritu de Mita. Y empezaron entonces a adorar a Aarón. Y Aarón era un hombre que yo pienso que se aprovechó de... Y ¿verdad? Las personas, muchos que estuvieron en ese grupo, empezaron a ver cosas que ellos no estaban de acuerdo con eso. Y se empezaron a salir. Y Aarón se aprovechaba de las jovencitas. Aquí las mamás le llevaban las hijas a Aarón para que tuviera relaciones con ellas, porque lo consideraban un dios, y era un privilegio de que Aarón aceptara a sus hijas. O sea, a ese extremo, ¿ok? Wow. Sí, a ese extremo. Y yo me acuerdo, mi esposo, la secretaria de mi esposo, el esposo de ella era Mita, era parte de ese grupo. Y ella nos contaba cómo cuando Aarón se acercaba, todo el mundo se arrodillaba ante él. Y cuando el suegro de la secretaria de mi esposo falleció, Aarón fue al funeral. Y mi esposo estaba en el funeral, pues era parte de la familia de la secretaria. Porque dice que cuando Aarón fue a la funeraria, todas esas personas empezaron a irse de rodillas ante Aarón. O sea, que lo veían como un dios. O sea, que yo me imagino que aquí cuando se habla, ¿verdad?, de que dice que ponen cargas que ni ellos mismos pueden, pues estas personas ponen una carga a la membresía. Ellos esta congregación es multimillonaria, porque todas estas personas que tienen negocios llevan su dinero a ese lugar. O sea, Aarón era multimillonario, murió, sí, había muerto. Y nosotras a veces decimos, cuando leemos estas cosas en la Biblia, pensamos que esto sucedía en aquel entonces, pero hoy en día está sucediendo igual. O sea, por ignorancia, las personas se dejan llevar por gente que se aprovecha de su ignorancia y los hacen creer, ¿verdad?, que esas personas son dioses y ellos son tan ignorantes que se lo creen. Pero volviendo a la restauración del tabernáculo de David, como dije, significa que hay que desechar el formalismo, el legalismo y la condenación y hacer regresar al sufrido pueblo de la iglesia y el mundo a los brazos de un Dios de amor. Muchas veces estas personas le ponen estas cargas a sus miembros y ellos mismos no la llevan. O sea, ellos mismos no hacen lo que les están exigiendo las personas hacer. Volviendo
perdonen que me salí del tema. El versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ya leímos esto, ¿verdad? Que Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de eso volveré, edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Como les dije, esto es una profecía y fue cumplida cuando los gentiles comenzaron a recibir a Jesús como Señor y Salvador y a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y el versículo 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Este es Jacobo hablando, ¿verdad? Le está hablando a este grupo de personas que no, o sea, que los dejen quietos. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que era una práctica que ellos tenían, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, sabemos que los judíos se reúnen en la sinagoga y en ese momento, en ese tiempo, pues se leía acerca de Moisés, cada vez que se reunían, pues citaban la ley de Moisés. Pero él está diciendo, ya Moisés tiene quien lo predique. O sea, no, en otras palabras, no tenemos que obligar a los gentiles a seguir las mismas leyes. Y fíjate, porque es que tengo varias notas Tengo aquí en mi Biblia, dicen las notas, que hasta para los judíos, o sea, era una carga poder llevar todas estas leyes y ni siquiera ellos las podían llevar. Exacto. No era posible que querían que los gentiles las llevaran, si ni ellos podían con todas esas leyes. Exacto, por eso es que él lo dice, o sea, sí, que le están poniendo cargas que ni ellos mismos están llevando, o sea, entonces... Está muy interesante la clase, hay mucho que aprender. Sí. Yo estuve días y días estudiando esto porque me llamó mucho la atención. Y fíjense que estamos hablando precisamente en la escuela dominical, pero con filipenses, estamos hablando de la circuncisión también. La circuncisión del corazón y la circuncisión, ¿verdad? Que era para los judíos, o sea, física, ¿verdad? Y ya pues con Jesús estamos hablando de algo que no es físico. Es una circuncisión que se hace con el nuevo nacimiento. Exacto, o sea que es circuncisión del corazón, no externa. Sí, exacto. Sí, es bien interesante este tema. Sí, la verdad que sí. Sí, versículo 13 ya lo leímos, ya leímos el 18, leímos hasta el 21, ¿verdad? Aquí tengo una nota, dice, Jacobo cita esta referencia del Antiguo Testamento debido a su clara profecía sobre la salvación de los gentiles, que fue lo que leímos, ¿verdad? En el versículo 18, 16 y 17. La reconstrucción y restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia. Y al principio estuvo integrada por judíos, pero que ahora incluía a muchos gentiles. La iglesia es pues el vehículo a través del cual los gentiles pueden conocer a Dios. O sea, esto es interesante porque, como les dije ahorita, gracias a eso nosotros también podemos participar de este privilegio, ¿verdad? De aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Gracias a estos hombres valientes que lucharon
para que estas personas que no veían en esto, pues no vencieran, sino que se dieran cuenta. Era por gracia, nosotros somos salvos y no, o sea, no como ellos creían, ¿verdad? Que era por ritos y siguiendo leyes y cosas. Dice, restauración del tabernáculo de David. Dice, este pasaje es una profecía de la restauración del tabernáculo de David, una predicción sobre el cuerpo total o global de Cristo, unido en el servicio a Dios. O sea que el tabernáculo de David, como dijimos, es donde mora la presencia del Señor. Pero ahora Él no mora en un lugar específico, Él mora en cada uno de nosotros. O sea, tú y yo somos ese tabernáculo, tú y yo somos ese altar donde Él mora, el Espíritu Santo. Y o sea, es algo grande. O sea, si lo miramos, nosotros somos tan imperfectos. Y nos vamos a ver ya que siendo perfecto, fallando tanto, como si Él nos ve, nos considera digno de tener ese privilegio de cargar el Espíritu Santo en nosotros. O sea, para mí eso es algo que me asombra. O sea, el Señor nos ama tanto que Él no ve nuestra imperfección. Cuando pecamos, vamos a ver que diga que no peca, pues miente, como dice la palabra. Dios nos ve tan dignos y muchas veces nosotros nos encontramos tan indignos. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Tenemos que aprender a valorizar la ley. Jesús apareció en el Calvario, algo que Él hizo por amor a nosotros. O sea, si vamos a ver, no nos merecemos eso, no nos merecemos. Sin embargo, nos considera lo suficientemente dignos para haberlo hecho. Jesús no puso eso en nosotros. Y cuántas veces pensamos así, o sea, no se nos ocurre pensarlo, o sea, de que ese sacrificio que hizo por amor, o sea, que nos ama tanto. Wow, para mí eso es algo grande. Aquí habla también dice el decreto de Jerusalén. Dijimos, ¿verdad?, que Pablo y ¿cómo se llama el otro? Bernabé fueron a Jerusalén ante el concilio. Y vamos a ver lo que se acordó. Dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea que esto, cuando dice varones principales entre los hermanos, quiere decir que tenían unos puestos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pues a lo mejor eran, qué sé yo, a lo mejor eran pastores o diáconos, no sabemos, ¿verdad?, pero sí tenían un puesto porque los consideraron lo suficientemente maduros espiritualmente como para enviarlos a algo tan importante. Y dice, y 23, y escribir por
conducto de ellos. Ok, vamos a leer la carta que ellos escribieron. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Introducción, que está aquí y decía, salud. Por cuanto hemos oído que algunos santos, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y las cosas necesarias son, ¿verdad?, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Entonces, al final dice, pasadlo bien. Esa es la despedida. Entonces, cuando habla de lo sacrificado a los ídolos, significa aquello que ha sido ofrecido en sacrificio y luego vendido en los mercados. O sea, que ellos sacrificaban los animales en el templo, pero entonces después cogían esa carne para ganar dinero. O sea, que estaban haciendo algo que estaba incorrecto. Entonces dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Eso está en 1 Corintios 8:1. O sea que todos sabían que esto estaba sucediendo, porque dice, los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, que todo el mundo lo sabía. Parece como si la iglesia primitiva estuviese sustituyendo con leyes nuevas, entre paréntesis, y las viejas, entre paréntesis, leyes del judaísmo, de acuerdo con las esclarecedoras enseñanzas sobre la gracia, y aquí aparecen, que aquí aparecen, estamos hablando del versículo 11, entre disposición, esta disposición no puede considerarse como un requisito para la salvación. Por el contrario, ellos representan un distanciamiento total de notorias prácticas paganas, particularmente ofensivas a los escrúpulos de los judíos, ya que los judíos no comían esa carne. Ellos se abstenían porque consideraban que no era apta para comerla, porque ya había sido sacrificada a los ídolos. Pero sin embargo, los gentiles, no importaba, eso no era parte de sus ritos. O sea, ellos entendían, pues mira, esa carne la están vendiendo, pues yo lo compro. Aunque sí sabían que era carne sacrificada, o sea, era parte de los ritos que ellos hacían. Ok, el versículo 28, no, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Perdonen que no había preguntado. No, pastora, está muy bien explicado todo. Bueno, digo, no sé las demás, perdón. Se me hace muy interesante todo lo que estamos viendo. Sí, a mí también. Pero es que uno se envuelve y como que... ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que ya hemos discutido? Josefina. No, hermana, todo está bien explicado, pastora. Sí, de veras. Ok, pues sigo entonces. Ok. Estábamos, ¿verdad?, leyendo sobre el decreto de Jerusalén y la carta que enviaron. Y el acuerdo al cual llegaron fue que los iban a dejar a ellos
no circuncidarse, pero sí llevar cierta, o sea, esto de ponerle algunas reglas, o sea, que sí, no se tenían que circuncidar, pero sí no debían comer esa comida sacrificada a los ídolos, o sea que todas estas cosas, pues habían ciertas cosas que ellos no debían hacer, o sea, dice que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, porque sabemos que los judíos no comen nada que tenga sangre, ellos se llaman kosher, o sea, cuando ellos comen kosher, comer kosher quiere decir que toda la carne que ellos comen no puede tener sangre. Yo creo que yo hice el cuento de un amiguito de mi hija. Él vivía mucho en mi casa, vivía cerca y era bien amigo de mi hija. Y entonces empezó a ir a una iglesia judía. Y de momento empezó a cambiar su dieta. Y yo le pregunté por qué estaba cambiando su dieta, porque él iba a casa y se comía todo lo que yo le ponía de frente. De momento yo le ponía, por ejemplo, un bistec y me decía, no, yo no puedo comer eso. Y yo me dio curiosidad, yo le dije, pero ven acá, ¿por qué tú cambiaste tu dieta? Y me dijo, no, porque ahora estoy siguiendo las reglas judías y no puedo comer nada que tenga sangre. Y yo le dije, pero explícame. Me dice, bueno, si yo me voy a comer un bistec, primero lo tengo que lavar para sacarle toda la sangre. Yo no puedo cocinar así como, ¿verdad? Como acostumbramos, que lo lavamos y lo ponemos a cocinar. No, él lo lavaba hasta que no quedara nada, o sea, quedaba blanca esa carne. Y ahí yo aprendí con él, o sea, porque entonces la curiosidad de uno, ¿verdad? ¿Por qué no comías esto? ¿Por qué no comes carne de cerdo? Porque la carne de cerdo es impura. La carne de cerdo supuestamente pues, no se debe comer porque no es buena para el cuerpo. Y así sucesivamente me explicó varias cosas que para mí eran nuevas. Y aquí se está hablando de esto, ¿verdad? Le están diciendo a los gentiles que recién convertidos que se abstengan de sangre, dicen, de ahogado y de fornicación. En cuanto a fornicación, es porque ustedes saben que habían en estos lugares, en los templos, había muchas prostitutas que se prestaban para tener relaciones sexuales con los hombres. Había unos dirigidos a diferentes ídolos, a la diosa Diana, a la diosa otro, y los hombres, aún los judíos, iban a tener relaciones con estas mujeres. Entonces, por eso aquí le dicen que se abstengan de la fornicación, porque sabemos que todo sexo fuera del matrimonio es fornicación. ¿Lo entienden? ¿Se entiende? Hello. Sí, pastora. Sí, pastora. Sí. Estamos bien concentradas en el estudio, pastora, disculpe. No, yo lo tenía en mute para que no se oyera ruido acá. Sí. Por eso ellos le están haciendo énfasis a estas cosas, ¿verdad? Porque ellos eran bien morales, llevaban las reglas morales. O sea, no todo, pero suponía que comunicaran que ellos no podían tener relaciones fuera del matrimonio, porque ya esto es pecado, todavía no es, o sea, no es que era aquel entonces nada más, todavía hoy en día sabemos, ¿verdad?, que el matrimonio es algo sagrado, instituido por Dios, para que puedan disfrutar el uno del otro. Bajo, ¿verdad?, esa cubierta del Señor en el matrimonio. Pero cuando se hace fuera del matrimonio, pues ya
ya estamos pecando, porque ya no es algo bien porque esto es fuera, o sea, del mandamiento del Señor. Entonces dice, las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. O sea, si guardan esto que le estamos diciendo, pues lo están haciendo bien. Entonces dice el versículo 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. O sea, la carta es esto que acabamos de leer, ¿verdad? Que fue enviada, dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Me imagino que, o sea, están yendo a una iglesia donde hacía tiempo que no los veían y me imagino que la gente estaría contenta de verlos de nuevo. Y a lo mejor pues se habían sentido medios abandonados porque hacía tiempo que no los visitaban. Y dice aquí, ¿verdad?, que los confirmaron, quiere decir que los alentaron, los exhortaron, y dice con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea que ya se había formado una iglesia grande ahí, porque dice con otros muchos, o sea que no eran 2 o 3, eran muchos. El Espíritu Santo había tocado todas estas vidas, o sea, personas que no conocían del Señor, eran judíos, o sea, eran gentiles, que no conocían del Señor, pero una vez estas personas, estos discípulos, le predicaron la palabra, vemos que se convertían y que había gran gozo entre ellos, o sea, que estaban contentos de estar sirviendo al Señor. Y yo me imagino que para Pablo era un gozo tremendo ver estas iglesias creciendo, porque él era el que las iniciaba, él era el que originalmente, ¿verdad?, salía a diferentes partes a abrir la iglesia, y una vez las tenía ya establecidas, pues entonces se iba y seguía abriendo iglesias en diferentes partes. Pero vamos a ver aquí, en el versículo 36, que hubo un desacuerdo en torno a Juan Marcos. Estamos hablando aquí de Marcos, el que conocemos como Marcos, se llamaba Juan Marcos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, él no solamente establecía la iglesia y la dejaba funcionando, sino que de vez en cuando volvía a visitarlo para ver cómo les iba. Y yo me acuerdo cuando mi esposo y yo comenzamos la iglesia, el apóstol que nos era nuestro pastor, nuestro apóstol, que nos había nombrado, o sea, enviado. Nosotros no tuvimos ningún apoyo de parte de él. Él se lavó las manos. Nosotros batallamos solos, no teníamos ningún apoyo de parte de nuestro apóstol, no teníamos las finanzas al principio, porque empezar una iglesia, créanme, no es fácil. Nosotras comenzamos en un almacén que nos alquilaron y empezamos pagando $1,500 mensuales con un solo miembro. Chuito se llamaba, Chuito. ¿Y de dónde salía ese dinero si no había congregación? De nuestros bolsillos. El apóstol nos dio la espalda
y nos dijo, pues, ahí, quédense ahí y levanten esa iglesia. Y nosotros tuvimos que luchar, fueron muchas lágrimas, mucho trabajo, pero sabíamos que Dios nos había enviado y sabíamos que si Él nos había enviado, Él nos iba a respaldar. Y teníamos esa convicción, ya que estábamos claros en que el Señor estaba en medio de todo lo que estaba pasando. Y por eso nosotros seguimos luchando, seguimos hasta que levantamos la iglesia. Empezó a llegar la gente, o sea, todo fue a base de oración, ayuno y oración. Mi esposo y yo ayunábamos, yo creo que todos los días, y orábamos 24/7, porque sentíamos, ¿verdad?, que era del Señor que estuviéramos allí. Y gloria a Dios, el Señor nos respaldó y logramos levantar aquella iglesia. Fue hermoso, la congregación nuestra nos amaban, todavía se comunican con nosotros, y tengo tantos recuerdos lindos de ese tiempo, donde fue fuerte, no fue fácil, pero como les digo, una satisfacción enorme ver las vidas, recibir a Jesús y ver los cambios en las personas. Fue algo bien hermoso. Yo me imagino que esto mismo le pasaba a Pablo cada vez que iba a una congregación que él había formado, cómo él se regocijaba de ver cómo esos hermanos estaban alabando al Señor, sirviendo al Señor, y no era fácil para ellos porque había mucha persecución. O sea, que ellos verdaderamente, que estos primeros cristianos amaban al Señor, amaban la obra, porque con todas las cosas que les pasaban, y ellos seguían, y en todo momento estaban en gozo, gozándose de poder servir al Señor. Y qué triste, ¿verdad?, que nosotros hoy en día estamos con tantas comodidades que tenemos, y sin embargo, cuánto nos cuesta a veces congregarnos. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Dice, ¿verdad?, aquí, volviendo al versículo 36, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto lo vemos en Hechos 13:13, porque ahí fue cuando, yo lo tengo por aquí en algún lugar, 13:13. Perdónenme, es que estoy buscando la escritura porque tengo tantas notas que ahora no lo... Ok, 13:13. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, 13, habiendo zarpado de... no, ¿dónde yo estoy aquí? Estaba en el 2, ¿sí? El 3. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan aquí se está refiriendo a Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, que no los acompañó, había comenzado el viaje con ellos. Este era como un viaje misionero, porque ellos estaban visitando las iglesias, y de momento decidió que no iba con ellos, y esto a Pablo le molestó. Pablo parece que también tenía su genética, ¿verdad? Porque dice que no le
llevarse a Juan Marcos. Y dice, yo que se sentaron uno del otro, y sin haber tomado algo, recogiendo a pilas, salió la gracia del Señor. Y pasó Alicia confirmando a las iglesias. Ya. Dice que partiendo de Jerusalén, Pablo visitó de nuevo las iglesias de Galacia, llevando consigo a Silas. El joven Timoteo se le unió en Listra. Entonces se dirigieron a Macedonia y a Acaya, la actual Grecia. Fíjate, yo no sabía que Grecia antes se llamaba Acaya. ¿Alguien lo sabía? En este viaje fue salvo el carcelero de Filipo y los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Qué lindo. Y Pablo predicó en el aerópago de Atenas. Luego se quedó residiendo en Corinto durante 1 año y medio. O sea que Pablo, como hemos visto, se pasaba viajando de un lugar a otro, estableciendo iglesias, pero no solamente las dejaba establecidas, sino que también las apoyaba, porque vemos en otras, ¿verdad? Hemos visto en otros capítulos donde ponían ofrendas para ayudar a estas iglesias. Lo vimos en Filipenses, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ponían ofrenda y le llevaban a él para cuando estaban en la cárcel o se juntaban. En Éfeso también, ¿no? Para llevar a los necesitados. Sí. Exacto, que ayudaban. Se ayudaban unos a otros, unas de las iglesias a otras se ayudaban. Hoy en día eso no se ve. Hoy en día en Puerto Rico hay un dicho que dice que cada cual tiene su kiosquito. O sea, que cada cual se ocupa de lo suyo. Qué mal. No hay respaldo. Cuando nosotros estábamos pastoreando, teníamos unas iglesias vecinas que pertenecían al mismo concilio nuestro, que también estaban comenzando. Éramos como 5 iglesias que más o menos empezamos a ¿cómo se llama? Pues empezaron iglesia. Sí, abrimos iglesias más o menos, pero al mismo tiempo. Y yo me acuerdo que tuvimos una campaña, nuestra iglesia tuvo una campaña para atraer el vecindario, porque el pueblo donde nosotros estábamos era bien católico, y entonces no dejaban a la gente ir a nuestra iglesia porque éramos supuestamente aleluyas y no, ellos no querían, los sacerdotes no querían que la gente fuera a la iglesia, y tuvimos mucha oposición, mucha. Y me acuerdo que estas iglesias eran pequeñitas, estaban comenzando igual que nosotros. Sin embargo, cuando tuvimos esta campaña, ellos nos ofrecieron ayuda. Todavía nosotros no teníamos un ministerio de música como tal. No teníamos instrumentos. Lo que teníamos era un pianito de esos que se compran chiquito, portátil. Y no teníamos músicos, no teníamos, solamente teníamos una cantante, o sea, una que ministraba en la música. Y de estas 5 iglesias, 3 de ellas nos ofrecieron su ayuda. Y me acuerdo que nos prestaron su ministerio de alabanza, porque una de ellas ya tenía ministerio de alabanza, ya llevamos como unos meses más que nosotros, o sea, unos cuantos meses más que nosotros. Y nos ayudaron tanto, nos prestaron sillas, o sea, que fue algo bien bonito. Nosotros vimos cómo nos unimos, estas 3 iglesias, y nosotros nos unimos. Y cuando ellos tuvieron su evento, nosotros entonces los respaldábamos también. O sea que fue algo bien lindo. Pero ya eso no se ve, o sea, hoy en día todo el mundo vela por sí mismo
y hay mucho celo ministerial, que es algo triste que pasa. Cuando nosotros nos movimos de la iglesia donde, o sea, que habíamos fundado, nos fuimos para la ciudad, porque esto era un campo bien en la montaña, y era bien difícil para nosotros viajar hacia allá, porque de noche no había luces y era bien peligroso. Y entonces pues nos ofrecieron en la ciudad, pero era con otro pastor. O sea, había una iglesia ya fundada, y nos quedaba pegadito a nuestra casa, nos podíamos ir a pie. Y ya teníamos planes de venirnos para acá, o sea que ya no nos habíamos decidido, pero ya nuestra hija estaba detrás de nosotros. Y entonces pues empezamos fuimos a esa iglesia como copastores. Pero el pastor era muy amigo nuestro, o sea, porque era parte del concilio y era muy amigo nuestro. Pero la esposa cogió unos celos horribles de mí, yo creo que yo les he contado, porque las mujeres todas tendían a buscarme a mí para consejería, para diferentes cosas. Y ella cogió unos celos horribles, o sea, una cosa al extremo que yo me sentía bien incómoda. El pastor me ocupaba mucho para predicar y entonces ella decía que no, que ella ya había planificado predicar, o sea, mentiras, porque si él me había pedido a mí que predicara, era porque, o sea, ella no le había dicho que iba a predicar. Y a la larga estuvimos allí un tiempo y sentimos que pues no nos sentíamos cómodos. La gente empezó a darse cuenta de cómo ella nos estaba tratando, y todo el mundo decía, pero ¿por qué si ustedes son pastores y por qué ella está con esas actitudes? Y a la larga pues optamos por movernos de allí. O sea que estuvimos pastoreando con ellos un tiempo. La iglesia creció en ese entonces, porque era pequeña cuando empezamos con ellos, y pues, nosotros nos gustaba mucho evangelizar, y pues empezamos a traer gente nueva, y como que hubo esos celos ministeriales, o sea que no sé si que ella se sentía insegura, no sé, pero a la larga pues nos movimos. Y fue triste porque la gente nos querían mucho, y todo el mundo lloró el día que nos despedimos, porque le pedimos al pastor que orara por nosotros antes de irnos. Él lo sugirió. Él dijo, cuando hablamos con él de que nos íbamos a mover, él dijo, no, pues yo quiero que ustedes se vayan con dignidad, o sea, y yo voy a orar por ustedes antes de que se vayan. Y así fue. Al final del servicio un domingo, pues le anunció a la congregación que los pastores Carlos y Mirti mover de iglesia y que ya no íbamos a estar con ellos. Que ellos fue un llorar, todo el mundo llorando, y fue, ay Dios mío. Pero es triste cuando pasa esto, o sea, porque muchas veces pensamos que da celo. Hay personas que les da celo de si otro está, en mi caso, ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo soy, que a mí me gusta estar entre la gente, a mí me gusta pues darles amor. y no todo el mundo entiende eso, o sea, pero nada. Fue del Señor también, porque luego de que estuvimos en esa otra iglesia, pues ahí decidimos venirnos para acá. Y pues nos vinimos, y aquí llevamos 13 años, gloria a Dios. Amén, de gran bendición para nosotros. ¿Cómo? De gran bendición para nosotros, pastora. Muchas gracias por la plática. Ay, sí, gracias. Dice que aquí en el ciclo 38, que a Pablo no le parecía bien llevar consigo y
fíjate que el separarse fue de bendición, porque empezaron con un solo equipo y terminaron con dos. O sea, que al separarse, Pablo se fue con Sila y se fue con Marcos. O sea, que en vez de un equipo evangelizando, entonces se formaron dos equipos. O sea, que iban ganando más vidas, porque un solo equipo, pues a lo mejor no iba a poder hacerlo todo, pero ya divididos, pues eran dos equipos, cada uno cogió por un área diferente y empezaron a ganar vidas para el Señor. Y con esto termina, ¿verdad?, el capítulo 15. Aquí tengo una cita. No se escuchó, pastora. No, que estaba diciendo que el desacuerdo de Pablo y Bernabé surgió de opiniones diferentes sobre si se debía incluir a Marcos en el equipo misionero, pero ya vimos, ¿verdad?, de que cómo se separaron y pues cada cual cogió su rumbo y cada cual pues fue a ganar vidas para el Señor, que es nuestra labor. Y ya estoy viendo que son las 8:16, Elisa. Ay, Dios mío. Dice que como... plática. Gracias. Dice, fíjate, esto sí quería mencionarle, que aunque Pablo más tarde cambió de opinión, o sea, originalmente no quería llevarse a Juan Marcos con él, y se molestó con él, o sea, se enchismó, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero dice que más tarde cambió de opinión sobre Juan Marcos. Lo vemos en Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, judío de Tesalónica, mi compañero de prisiones, os saludan. Y Marcos, aquí menciona Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. O sea, lo está recomendando. O sea, que él cambió de opinión. Parece que el Espíritu Santo lo redarguyó, de que mira, ¿cómo te vas a enojar con el hermano? Y dice que desafortunadamente dolorosos desacuerdos ocurren en el cuerpo de Cristo, pero Dios puede tornarlos para bien, porque en el caso de Pablo y Bernabé ahora hay dos equipos misioneros en lugar de uno. Este es el comienzo del próximo viaje de Pablo al extranjero. O sea que de ahí, pues, en el capítulo 16, pues ya Pablo y Silas andan ya en otro rumbo. Y eso lo vamos a estar viendo el viernes que viene. ¿A quién le toca? El próximo viernes le toca a María. Y pues la va a estar hablando entonces de cómo Pablo siguió abriendo iglesias y cómo cuando Timoteo se une a Pablo, o sea, esto sigue y cada vez se pone más interesante.